¿Alguna vez has visto en libros de economía o en algún programa que trate el tema unas barras de colores con diferentes alturas una al lado de la otra, que vienen acompañadas con una flecha que en un momento sube, en otros momentos baja? Sé que has visto imágenes similares y te preguntarás, ¿qué es esta flecha? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Quédate con nosotros y hoy te explicaré de qué se trata. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola estudiantes, qué bueno que estamos de vuelta. Estamos aquí para seguir enriqueciendo tus conocimientos, que son la base de una sociedad próspera y trabajadora. Soy tu profesor Alexander García y este es un espacio donde las matemáticas toman sentido. Sé que ya has hecho la actividad que hablamos en la clase pasada sobre la distancia entre dos puntos. Si así lo hiciste, te felicito. Excelente trabajo. El día de hoy estaremos hablando acerca de los vectores, qué son, qué significan. Y también estaremos hablando acerca de las componentes de los vectores, qué son y cómo se determinan. Comencemos. De la gráfica y la flecha que hablamos al principio, esta que subía y bajaba, se conoce con el nombre de vector. En este caso, es un vector que representa el comportamiento financiero de una empresa, cuando sube o cuando disminuye. Pero, ¿qué son los vectores? Antes de conocer el concepto de vector, debemos tener muy claro qué son las magnitudes, ya que un vector representa una magnitud. Las magnitudes son las propiedades que pueden ser medidas y estudiadas por las ciencias experimentales. Cada magnitud tendrá definida una unidad de medida y esta se conocerá con un número y dicha unidad. Por ejemplo, ¿recuerdan en la clase pasada? Hablábamos de las distancias entre dos puntos. Lo que realmente estábamos usando era la magnitud de la longitud, que en el sistema internacional su unidad de medida es el metro. Observemos aquí, si medimos este tramo, podemos notar que tiene 39 pulgadas de longitud, lo que equivale a un metro. ¿Recuerdas también cuando con tus amigos en el río, en la playa, jugabas a ver quién duraba más debajo del agua? En ese momento estabas usando una magnitud conocida como tiempo, la cual en el sistema internacional su unidad de medida es el segundo. Podrías durar 10, 15, 20, 30 segundos o hasta un minuto si tenías mucha resistencia. Ahora bien, las magnitudes se clasifican en magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las escalares son de las que hablamos ahora mismo, la longitud, el tiempo y otras más. Pero solamente para estas se necesita un número y su unidad de medida. Por otra parte, tenemos las magnitudes vectoriales, dentro de las cuales podemos observar la velocidad, la fuerza, la aceleración. Pero tienen algo muy curioso. No solamente se necesita el número y su unidad de medida, sino que también se necesita saber la dirección y el sentido en que se mueve esta magnitud. Por ejemplo, imagina que tienes un carro y vas a 80 kilómetros por hora. No basta simplemente con saber que vas a 80 kilómetros por hora, sino también saber en qué dirección vas y en qué sentido te desplazas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginemos este cilindro. Si necesito moverlo hacia mi mano izquierda, necesitaría aplicar una fuerza aproximadamente de 100 newtons, por ejemplo. Pero necesito saber no únicamente cuánta fuerza y cuál es la unidad de medida que necesito, sino en qué dirección y en qué sentido voy a aplicar esta fuerza. Observemos, si aplico la fuerza de 100 newtons para mover el cilindro hacia mi mano derecha, primero debo aplicar una fuerza y moverme en sentido sur-norte de forma vertical. Luego me movería en sentido este-oeste de forma horizontal.
y aquí lograría mi objetivo de mover el cilindro. ¿Está claro esto? No solamente en las magnitudes vectoriales basta con conocer la unidad de medida y el número, también debemos conocer la dirección y el sentido. Entonces, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, no solamente basta con conocer el número y la unidad. En este momento entran en juego los llamados vectores. Por cierto, ya que mencionamos la palabra Newton en el ejemplo pasado, te cuento que la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton y se simboliza con una letra N mayúscula en honor a Isaac Newton por su aporte a la física. Un Newton es la cantidad de fuerza que se necesita para dar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Volviendo al tema, de manera general, los vectores son herramientas matemáticas que se utilizan más en geometría y en física para hacer cálculos y operaciones. De manera más concreta, un vector en un plano es aquel segmento de recta o flecha que está dotado de un sentido. Son muy útiles en áreas como la construcción, la estadística para graficar vectores de enfermedades, también en las finanzas y muchas otras áreas. En estos momentos vamos a ver cuáles son las características de estos vectores que se representan con una letra y una flecha encima. Características están el módulo, la dirección y el sentido. Para ser más explícito, veamos el siguiente ejemplo. Si tengo esta mancuerna que tiene un peso de 5 libras, el módulo sería la cantidad de fuerza que necesito para moverla hacia arriba. Supongamos que necesitamos una cantidad de fuerza de 4 newtons aproximadamente para moverla desde la altura de mi hombro hasta por encima de mi cabeza. El módulo estaría determinado en el plano por la longitud que representa la flecha. Ahora bien, la dirección estará determinado según la orientación que tenga la flecha en el plano. Puede ser vertical o puede ser horizontal. El sentido estará dotado dependiendo el origen y el extremo del vector. Puede ser de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y así sucesivamente. Entonces, si necesito esta mancuerna de 5 libras, elevarla por encima de mi cabeza, significa que necesito 4 newton, lo que representa el módulo. ¿En qué dirección? En dirección vertical, en sentido sur-norte, es decir, de abajo hacia arriba. Estas son las características que representan un vector. Hasta ahora hemos aprendido el concepto de vector y sus características, módulo, dirección y sentido, pero los vectores también pueden ser expresados en el plano cartesiano. Para esto simplemente debemos conocer las coordenadas del punto de origen y las coordenadas del punto de extremo. Vamos a la pizarra para que veamos cómo se grafica un vector en el plano cartesiano. Veamos. Tenemos aquí el plano cartesiano y nos piden que grafiquemos el vector cuyo punto de origen está en las coordenadas 1,1 y cuyo extremo está en las coordenadas 3,4. Primero ubiquemos el punto de origen. Vamos al eje X, ubicamos el 1 que pertenece a la X y vamos subiendo de manera vertical hasta cortar con el 1 que pertenece al eje Y. Estaría por aquí. Luego ubicamos el punto de extremo en la coordenada 3,4. El 3 pertenece al eje X, lo ubicamos por acá. Tenemos el 3 y vamos subiendo de manera vertical hasta chocar, hasta colocarnos en la posición donde intersecta el punto 4 que pertenece al eje Y. Y aquí ubicamos nuestro punto. Para finalizar la gráfica de este vector en el plano cartesiano, solamente debemos trazar una flecha que va desde el punto de origen 1,1 hasta el punto extremo 3,4. De esta manera queda graficado el vector. Vamos a nombrarlo, vamos a poner el nombre del vector A. Vector A, dijimos que se representa con la letra y una flecha encima de ella.
Los vectores tienen componentes. A continuación vamos a ver qué son las componentes de un vector. Las componentes de un vector se encuentran tanto en el eje X como en el eje Y y simplemente son las proyecciones o la sombra que hace el vector tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Es decir, en el eje X tendríamos la siguiente proyección. Desde donde parte el punto de origen hasta donde coincide con el extremo. Luego tendríamos la proyección que parte desde el punto de origen en el eje de las Y hasta donde coincide en el extremo. Si observamos, estas serían las componentes llamadas A sub X, sería A sub X para la componente en X y, vamos a ponerlo por acá, A sub Y para la componente del eje de las Y. Si desplazáramos la componente en el eje de las Y hacia la derecha, pudiéramos notar que se forma aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, lo que indica que si este es el vector, vamos a ponerlo más pequeño por acá, el vector A en un triángulo rectángulo cuya característica principal es que tiene un ángulo recto o de 90 grados, el lado mayor o el lado que está opuesto al ángulo recto se conoce con el nombre de hipotenusa. En este caso eso representaría el módulo del vector. Partiendo entonces del teorema de Pitágoras, pudiéramos deducir la siguiente fórmula, que el módulo del vector A estaría dado. El módulo del vector se representa con el nombre del vector encerrado en dos barras. Sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X, A sub X, elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería A sub Y, elevado al cuadrado. De esta manera determinaríamos el módulo del vector, puesto que si desplazamos, como ya vimos, la componente en el eje Y hacia el lado derecho, eso formaría un triángulo rectángulo. A continuación vamos a ver cómo determinar las componentes de un vector conocidas sus coordenadas, su módulo y el sentido. A continuación veremos dos ejemplos de cómo calcular las componentes de un vector. El primer ejemplo nos piden que calculemos la componente X y Y de un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Para el ejemplo número 2 tendremos un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 30 grados. Antes de poder hacer estos ejercicios es preciso que recordemos las funciones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en la pizarra. Recuerda que un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dependiendo el ángulo que tomemos de referencia, tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si tomamos como referencia este ángulo, que es de aproximadamente unos 40 grados, el cateto adyacente será aquel que se encuentra más cercano al ángulo, sería este de aquí debajo. Y el cateto opuesto será aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, opuesto o enfrente del ángulo que sería este lado de aquí. Luego tenemos el lado más largo del triángulo, conocido como hipotenusa. De este triángulo se derivan las siguientes funciones trigonométricas, donde obtenemos que el seno del ángulo en cuestión, este que está aquí, va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos que el coseno de este ángulo que tenemos acá va a ser igual al cateto adyacente, el más cercano al ángulo,
dividido entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, al más lejano del ángulo, dividido entre el cateto adyacente. Partiendo de estas funciones trigonométricas, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Borremos este triángulo de acá y empecemos con el ejemplo número 1. Un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Primero, calcularemos, llamaremos al ejemplo 1 el vector A. Módulo 4 centímetros. Entonces, calcularemos la componente en X de este vector, que va a ser igual si graficáramos el vector, rápidamente, tendríamos un vector inclinado cuyo ángulo aquí dijimos es de 50 grados. La componente en X sería esta parte que se proyecta en el eje de las X, sería A sub X, y su componente en Y, la parte que se proyecta en el eje de las Y. Por tanto, si trasladamos, como hicimos en el ejemplo anterior, la proyección en el eje X hacia la derecha, formaríamos entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería el módulo del vector. Por tanto, el cateto adyacente al ángulo sería el que está en el eje de las X, el lado que proyecta al eje de las X, y el cateto opuesto sería el de acá, el del eje de las Y, que representa la componente en Y. Según la función trigonométrica, tendremos que usar el coseno de X para el lado adyacente, el coseno del ángulo para el lado adyacente, que es la función donde comprende cateto adyacente e hipotenusa. Por tanto, será igual la componente en X al coseno del ángulo igual, variemos lo de cateto adyacente por la componente en X dividido, en vez de usar la hipotenusa aquí sería el módulo del vector. Por tanto, para conocer entonces la componente en X, simplemente debemos despejar la componente de X. Si tenemos el módulo del vector dividiendo la componente en X, entonces pasaremos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Quedaría de la siguiente manera: el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo será igual a la componente en X. Si sustituimos los valores que tenemos acá, ¿cuál es el módulo del vector? El módulo del vector dijimos que es 4 centímetros. 4 centímetros. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 50 grados. Coseno de 50 me va a ser igual ese resultado a la componente en el eje de las X. Aquí en este caso utilizaremos la calculadora para calcular esta operación. En tu casa debes confirmar que tu calculadora científica o tu celular esté en la parte superior con las letras D, E, G, que significa degree, para que la calculadora interprete que ese número 50 está en grados sexagesimales y te dé el resultado correcto. Por tanto, si multiplicamos 4 por el coseno de 50, eso arrojaría un valor de 2.57, lo que sería el resultado para la componente en X. De igual modo, para la componente en Y,
Para la componente en Y tendríamos la componente en Y va a ser igual, como vemos aquí, la componente en Y representa el cateto opuesto. Y de las funciones trigonométricas que observamos aquí, ¿quiénes involucran el cateto opuesto? Seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y dijimos anteriormente que la hipotenusa representará el módulo del vector. Por tanto, A sub Y será igual al coseno del ángulo, al seno del ángulo, que será igual al cateto opuesto, que llamaremos entonces A sub Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso será el módulo del vector. Por tanto, si hacemos un despeje similar al que hicimos para la componente X, tendríamos que la componente en Y será igual, mi módulo que está dividiendo la componente en Y pasará a multiplicar el seno del ángulo en cuestión. Si sustituimos cada variable por su valor, tendríamos que la componente en Y será igual el módulo del vector 4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 50 grados. Vamos a nuestra calculadora, que debe estar en grados sexagesimales o degree, y nos dice que 4 por el seno de 50 grados es igual a 3 centímetros. A sub Y, la componente en el eje Y, será igual a 3 centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Veamos entonces un segundo ejemplo. Podemos borrar acá. El segundo ejemplo nos dice que calculemos la componente en X y la componente en Y de un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros, pero ahora el ángulo varía y su ángulo es igual a 30 grados. Entonces, si tomamos las fórmulas despejadas para la componente en X, será igual al módulo del vector, llamaremos el vector V en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. Si sustituimos los valores, tendremos que la componente en X será igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma con el eje X. El resultado será el siguiente: 6 centímetros, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno de 30 grados, me dará un total de 5.2 centímetros para la componente en el eje X. Para el eje de las Y, la componente sería igual a sub Y igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el seno de 30 grados, lo cual será igual 6 por el seno de 30 grados será igual a 3 centímetros. A sub Y será igual a 3 centímetros. De esta manera podemos calcular de manera fácil, conociendo el ángulo que forma el vector en el eje de las Y y conociendo el módulo, o en su defecto, si conocemos las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo del vector, de ahí calculamos su módulo y procedemos como vimos de esta manera. Estas fórmulas ténganlas muy en cuenta porque las vamos a usar siempre que vayamos a calcular las componentes tanto en el eje de las X o en el eje de las Y. Recordando, para el eje de las X, la componente en el eje de las X será igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje de las X. Para la componente en el eje Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Hasta aquí hemos aprendido muchísimo.
hemos aprendido el concepto de vector, para qué se utiliza. También hemos aprendido cómo graficarlo en el plano cartesiano. Y por último, aprendimos cómo determinar las componentes de un vector, tanto para el eje X como para el eje Y. Espero que esta clase haya sido de mucho valor para ti. Y te recuerdo, como dijimos al principio, los vectores son utilizados en diferentes ramas, como la medicina, la estadística, también las construcciones. Y de hecho, te recuerdo, hoy día la incidencia que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, si observamos la siguiente gráfica, podemos ver cómo ha ido en aumento cada día, o sea, cómo el vector ha ido en crecimiento desde que empezó la pandemia. ¿Crees que con esta clase ahora tienes suficiente información o una información valiosa para poder interpretar los gráficos que muestra el Ministerio de Salud Pública en cuanto al crecimiento de la pandemia, tanto en el país como a nivel mundial? Espero que sí. Si es así, ahora ve y busca esa información y digiérela con más facilidad. Así que nos vemos en una próxima.